Bienvenido, me presento como cada jueves. Soy Sebastián Romo, el director de 3D, el centro de impresión 3D más grande de México y que pone a tu disposición todas las tecnologías de impresión 3D para fabricar tanto en plásticos como en metales tus proyectos. Y también te acompañamos mucho en el proceso de diseño y optimización de tus proyectos para manufactura aditiva. El día de hoy estaremos hablando sobre qué es la tecnología de impresión 3D, como cada jueves. Conocer cuáles son los softwares que sirven para diseñar, para posteriormente fabricar en 3D, cuáles son los softwares que puedes utilizar para optimizar tus propios diseños. Vamos a hablar de este tema del diseño generativo y por qué es tan relevante en la manufactura aditiva, y después vamos a cerrar con los diferentes softwares que existen ya para fabricar en 3D y algunos tips de diseño en general para cada tecnología de manufactura aditiva. Así que comenzando, te recuerdo que en el mundo hay muchas maneras de fabricar. Tú seguramente estás familiarizada a este momento ya con las tres, pero haciendo un repaso, existen principalmente tres métodos de fabricación. El primero es la manufactura sustractiva, la cual pues remueve material de un objeto sólido, puede ser plástico, maderas, metales, etcétera, y mediante el uso de herramientas remueves material. Esta tecnología normalmente la hemos visto como torno, fresa, CNC o cualquier herramienta de devastación que permite ir retirando material hasta construir el objeto. Después viene la tecnología formativa. La tecnología formativa para lo que sirve es para formar piezas dentro de moldes o con la ayuda de moldes. Este proceso puede ser la inyección de plástico, los termoformados, la fundición, etcétera, donde tienes un molde y una vez que abres el molde y enfría la pieza puedes retirarla. Una de las desventajas es que necesitas altos costos de setup, pero pues la gran ventaja de esta tecnología es que puedes fabricar cientos, miles o millones de piezas a un costo muy competitivo. Y es la manera en la que se masifican los productos normalmente. Y la manufactura aditiva es una tecnología, entre comillas, de reciente creación, que lo que hace es ir fabricando mediante la deposición de capas de material una sobre otra. Al ir poniendo de manera automatizada esas capas de material, pues vas construyendo objetos con formas geométricas complejas, con ensambles integrados y otra serie de características que te permiten fabricar piezas de una manera diferente. Además, no hay desperdicio, no hay costos altos, por lo que fabricar pocas piezas es muy viable, pero también ya es una tecnología que te permite fabricar cientos o miles de piezas cuando optimizas el diseño de manufactura y piensas como esta tecnología como una herramienta de producción. Entonces, una de las cosas que ha evitado que la tecnología tenga una amplia masificación tiene que ver mucho con el diseño. El diseño de piezas para impresión 3D tiene que llevar cierto tipo de optimizaciones para que la pieza se fabrique muy rápido, a bajo costo y pueda ser competitivo con otro tipo de soluciones en el mercado. La tecnología lleva existiendo aproximadamente ya 30 años. La primera impresora 3D fue inventada por una compañía que se llama 3D Systems, luego otra compañía que se llama Stratasys fundó otro tipo de tecnología, pero desde principios, mediados de los 80, la tecnología empezó a existir y empezó a involucrarse en el mundo de la manufactura. Para que te des una idea de cómo ha tenido mucho más relevancia con el avance del tiempo, eh, antes de 2013 la tecnología era muy poco conocida. Después de 2013 su adopción y su crecimiento en diferentes industrias ha ido creciendo de manera exponencial. Y esto tiene que ver porque es una tecnología que cada vez más funciona para la fabricación de piezas de uso final, piezas de producción y piezas de alta resistencia. Antes era una tecnología que solo se usaba para hacer prototipos y era utilizada en pocos países alrededor del mundo. Hoy la tecnología se ha expandido principalmente a países donde los sistemas de manufactura o la industria de manufactura es muy presente en los países. En México, pues cada vez empezamos a ver más sobre la tecnología, pero sin duda Estados Unidos, Europa y Asia son los mayores exponentes y usuarios de la tecnología. Y algo que es muy interesante, con el paso del tiempo la tecnología ha ido
encontrando su nicho y encontrando su mercado y su aplicación en diferentes industrias alrededor del mundo. Para que te des una idea, en 2016, tan solo el 24% de las compañías top del mundo hacían uso de la impresión 3D. Para 2019, el 65% de las compañías empiezan ya a utilizar la tecnología. 2020 este número se ha disparado, se ha utilizado mucho más porque empezó a ayudar a muchas cosas de las cadenas de producción y a encontrar sustitutos a las manufacturas tradicionales ante todo esto que ha pasado con la pandemia. Pero las principales industrias que utilizan la tecnología son la aeroespacial, la de defensa, la automotriz, la ingeniería, y cada vez empezamos a ver más aplicación en otras industrias como la médica, la dental, la logística, la química está entrando mucho al tema de la impresión 3D, pero más para el tema de desarrollo y diseño de materiales. Entonces, vemos cómo la tecnología empieza a tener muchas aplicaciones, mucha cabida en diferentes industrias alrededor del mundo, pero sobre todo va transformando las maneras en las que se fabrica, que se produce y que se diseña piezas. Las principales aplicaciones que hoy en día son las más comunes para la impresión 3D, pues la hemos escuchado y conocido casi siempre para el tema de prototipos, y esos prototipos, pues para lo que ayudan es para acelerar el desarrollo de productos en el mercado, ¿no? Y una vez que tenemos ese producto, pues con impresión 3D puedes elaborar muchas herramientas de producción que le ayuden a los operadores y a los sistemas de manufactura a ser mucho más eficientes. Y para modelos viejos o para ciertos modelos exclusivos, temas de refacciones, para cambio de piezas en máquinas que dejaron de existir, que son difíciles de conseguir, pues puedes fabricarlas con manufactura aditiva. Y en el mundo de las piezas de uso final, pues cada vez empiezan a haber más aplicaciones, desde el mundo automotriz, en el mundo aeroespacial, los aviones ya llevan piezas impresas en 3D, hasta lo comercial, tan simple como los lentes que hoy traigo. Entonces, hay muchas maneras de utilizar la tecnología. Estas son las 4 principales aplicaciones. En México, las que más hacen sentido son las primeras 2 por la naturaleza de la industria. Y poco a poco empezamos a ver empresas que apuestan por usar la tecnología como un método de manufactura para sacar al mercado sus productos. Ahora, algo importante es que la impresión 3D te permite fabricar en diferentes materiales, termoplásticos, metales, resinas y otros diferentes grupos. Pero lo importante es de que los materiales que se utilizan son muy similares a los materiales que usamos de línea convencional. Por ejemplo, en los termoplásticos pues existen ABS, nylons, policarbonatos y otros materiales que son iguales o asemejan propiedades mecánicas de plásticos inyectados o plásticos utilizados convencionalmente. En el mundo de los metales, pues son aleaciones, son metales puros, hay aleaciones que son mucho más resistentes que las aleaciones normales o naturales. También puedes desarrollar tus propias aleaciones para fabricación y pues te permiten hacer piezas muy complejas, muy resistentes. En el tema de las resinas, son un grupo de materiales que su verdadero nombre son fotopolímeros y pues te permiten hacer piezas de muy alto detalle, pero no son las más resistentes en cuanto a temas mecánicos. Sin embargo, es una excelente opción para hacer prototipos. Y algo importante es que cada material se procesa de manera diferente en las tecnologías. Y esto es relevante que lo conozcas porque esto también tiene que ver con el tema de diseño. Cuando tú fabricas una pieza o diseñas una pieza para fabricarse, tienes que tener en cuenta muchas cosas y ahora lo veremos, pero entre ellas son los materiales y la tecnología en la que vas a fabricar tu pieza. En el mundo de la manufactura aditiva hay diferentes tecnologías de fabricación 3D. Cada una de ellas funciona completamente diferente, todas bajo la misma esencia de ir añadiendo capas de material una tras otra, pero la manera en la que procesan los materiales o las piezas es diferente. Y una de las diferencias principales es que cada tipo de tecnología utiliza un tipo de material diferente. Entonces, por ejemplo, tú no puedes fabricar una pieza de metal en una impresora de plástico. No puedes una de plástico en una de resinas y etcétera. Y la manera de procesar es diferente. Algunas extruyen material por boquillas calientes, otras depositan microgotas de material en el espacio y las van curando,
otras ponen unas capas de polvo muy delgada y ese polvo plástico o metálico se funde con un láser o se pega con agentes químicos. En fin, hay muchas maneras de fabricar y ya las hemos platicado antes, pero algo que es muy importante y que siempre recordamos es que cada tecnología de impresión 3D es como una herramienta en una caja de herramientas. Cada tecnología, cada material va a funcionar para solucionar retos muy específicos, problemáticas específicas, tipos de piezas específicos. Hay máquinas que, por ejemplo, hacen detalles muy buenos, pero su resistencia no es alta. O si tú tienes que hacer cientos de piezas, pues a lo mejor tienes que escoger una tecnología con un tipo de material que permita fabricar muy rápido y a costos muy competitivos. Y otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es que no todos los diseños 3D pueden ser fabricados en cualquier tipo de máquina. Algunas máquinas son muy buenas para hacer detalles finos, otras son muy buenas para hacer piezas muy grandes, piezas con geometrías complejas. Entonces, hay que tener esto en cuenta porque la impresión 3D no es solo una máquina, sino es un conjunto de técnicas y métodos. Y como cada método tiene sus requerimientos técnicos específicos. Es como cuando tú diseñas una pieza para maquinado CNC, no va a funcionar de la misma manera en inyección de plástico porque tienes que considerar ángulos de desmoldeo, balance de cargas, etcétera. En la manufactura aditiva no importa tanto, por ejemplo, los ángulos de desmoldeo, no importa las restricciones de las herramientas de maquinado, tienes una libertad geométrica por completo en la gran mayoría de las tecnologías. Lo único que tienes que respetar son ciertas características mínimas que vamos a estar viendo más adelante. Pero en general y virtualmente cualquier pieza diseñada en 3D puede ser fabricada en una impresora 3D siempre y cuando tenga grosores mínimos y sea un diseño sólido, que quiere decir que no sean superficies 3D. En términos prácticos, la impresión 3D no puede hacer globos, ¿no? O sea, no puedes hacer piezas cuya superficie no existe en el mundo físico. A lo mejor en el modelo 3D estamos viendo el globo o la pieza, pero son solo superficies, ya ha sido modelado como puras superficies. Eso pasa mucho, por ejemplo, en los softwares de arquitectura, en los softwares de modelación de personajes, pero en los softwares de ingeniería casi siempre se diseña sobre sólidos y ahí no tienes ningún problema en fabricar. Ahora, ¿qué software sirven para imprimir en 3D o para diseñar una pieza para impresión 3D? Virtualmente cualquier software que te genere un sólido. SolidWorks, Siemens, AutoCAD. AutoCAD tienes que ponerle algunos módulos para hacer temas sólidos, Inventor, Fusion 360, Blender para temas más como visuales de diseño de personajes, Rhino para hacer formas complejas, pero lo importante, como te digo, es, no importa el software de diseño 3D que uses, tan simple o tan complejo, tan barato, tan costoso, la gran mayoría puede fabricar piezas en una impresora 3D. Lo importante es que al momento de diseñar, pues consideres ciertas cosas para que tu pieza pueda ser fabricada de manera correcta. Y en el mundo de diseñar para fabricar, hay diferentes flujos. En el mundo tradicional, en el diseño para manufactura, que lo vemos como DPM, pues tú empiezas con un modelo matemático y lo mismo funciona en el mundo de la impresión 3D. En las dos, pues empiezas con un modelo. Ese modelo se diseña pues en un espacio con muchas variables, tiene una función específica, el diseñador toma en cuenta para qué va a servir, cómo va a interactuar, cómo va a ensamblar y toma todo eso para hacer el diseño. Después, cuando estás definiendo los requerimientos, una vez que ya tienes ese diseño o empiezas a trabajar, pues tienes que definir en qué método lo vas a fabricar, qué material vas a usar, qué tecnología, y eso sucede en todos los procesos, tanto para manufactura aditiva como para manufactura tradicional. El tema y donde empiezan a ver ya las diferencias es, por ejemplo, si tú quieres inyectar una pieza, tienes que, como decíamos, tener en cuenta los ángulos de desmoldeo. Si vas a maquinar, pues tienes que tomar en cuenta los cajeos, las entradas de la herramienta, la salida. Si estás haciendo sheet metal, pues tienes que tomar en cuenta dónde va a doblar. Normalmente los ángulos son abiertos para que no haya interferencias.
Y en fin, hay muchas técnicas que cada manera de manufactura tiene. En el mundo del 3D tienes una completa libertad geométrica. Si estás haciendo una pieza que sería en sheet metal, puedes hacerla con las esquinas cerradas y eso le da más resistencia. Puedes utilizar nervios para reforzar los modelos. No necesitas fabricar todo el material y ahorita hablaremos de ese tema, pero una vez que tienes el diseño lo puedes pasar directamente a la fabricación aditiva. En el diseño tradicional es muy común que vayas y vengas entre la fabricación y el diseño. ¿Esto por qué? Porque haces análisis de desmoldeo, de maquinado, de funcionamiento y entonces tienes que regresar al diseño, cambiar algunas cosas, optimizar para manufactura y ya hasta que estés contento, funcional con ese diseño, lo mandas. En la manufactura aditiva es mucho más simple ese camino y ese canal, pero sobre todo cuando desde que diseñas estás considerando a la manufactura aditiva. ¿Por qué? Porque en la manufactura aditiva, al tú ir escogiendo o construyendo en el aire, por así decirlo, y a manera muy simple de explicarlo, al tú ir fabricando capa por capa, puedes ir escogiendo en dónde poner material, en dónde no, y formas complejas pueden ser muy eficientes de fabricarse en 3D. Pero algo importante es que, ¿por qué conviene diseñar especial para manufactura aditiva? Te voy a enseñar un ejemplo que compara una pieza tradicional y su resultado final de cómo fue optimizada en manufactura aditiva. Es una pieza muy simple que tiene una entrada y dos salidas, ¿no? Es un Y que funciona, podemos decir, es un manifold, es un dispensador. Hemos visto esta aplicación en muchos casos. La manera tradicional de hacerlo es, tú tienes el bloque, la pieza es cuadrada, le vas a hacer dos perforaciones por arriba y luego vas a hacer una perforación por abajo. Si te pasas, resanas, sellas y etcétera. Pero la pieza va a ser cuadrada, ¿no? Es un sólido completo y tiene esas tuberías internas. Con aditiva, tú puedes desarrollar piezas de menor peso, menor estrés residual, mejor comportamiento o igual mecánico, pero sobre todo mejorar los costos de manufactura, los tiempos de fabricación y la simpleza de lo mismo. Entonces, cuando tú diseñas tomando en cuenta las libertades de la manufactura aditiva, las condicionales también que tiene, puedes empezar a crear piezas y formas muy interesantes. Entonces, al optimizar y al tomar en cuenta que tienes esa libertad creativa, esa libertad geométrica en las fabricaciones, pues es que puedes hacer cosas ya mucho más complejas, ¿no? Puedes integrar ensambles, puedes simplificar piezas, puedes integrar componentes por completo, ¿no? Aquí estamos viendo un sistema que de ser de 4 o 5 piezas pasa a ser solo de una, pesa menos, funciona igual. Entonces vemos verdaderas optimizaciones y también pues obviamente se reducen los pesos, se mejoran los costos y todo lo que ha relacionado siempre con ahorrar pesos, ahorrar tiempo y etcétera. Pero lo que quiero que veas es cómo son piezas con un estilo muy característico, ¿no? Tienen estas formas como orgánicas y esas formas lo que son es diseño generativo, optimización geométrica para manufactura aditiva. Tú podrías fabricar la pieza de arriba de la pantalla también en impresión 3D y va a funcionar y va a ser perfecta. Pero si ya vas a utilizar la manufactura aditiva para fabricar tus piezas, pues vale la pena aprovechar lo más que se puede la tecnología. Y eso es formas complejas, tamaños grandes, ensambles y etcétera. Entonces, de fabricar la pieza de arriba, puedes hacerlo todo en una sola pieza con menor peso, ¿no? Esos triángulos que ves, se le quita grosor de pared y se le da esa estructura para no perder la resistencia mecánica. Otro ejemplo, ¿no? Este sistema de clips para los cinturones de seguridad de la parte posterior del coche. El modelo original es el de la izquierda, el optimizado para manufactura aditiva es el de la derecha, ¿no? A simple vista pareciera que se va a romper o que no va a funcionar, pero ese rediseño viene de una optimización topológica hecha mediante softwares y análisis con diferentes herramientas de diseño y optimización 3D, ¿no? Aquí está el ejemplo. Cómo vas evolucionando de un modelo a otro y haciendo análisis. Lo que hacen los softwares, y ahorita los veremos, es hacer esto de manera automática. Tú diseñas tu pieza
tal cual como siempre las has diseñado, en cuadrado, formas simples, y estos softwares lo que hacen es optimizar la forma y la manera de fabricar, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de una pequeña llave. Originalmente pues es un sólido porque se va a maquinar, se va a fundir, pero estos softwares a lo mejor lo que hacen es ahuecan la pieza, crean una estructura interna geométrica que va a asegurar la misma resistencia mecánica que la pieza sólida. Entonces, con esas optimizaciones es posible que transformes por completo la manera de fabricar tus piezas, las hagas más ligeras, las hagas más funcionales, en ocasiones más resistentes, pero sobre todo se adapten de verdad al método de fabricación por impresión 3D. Cuando tú fabricas un sólido es muy caro. Si nosotros fabricáramos esta llave que pudiéramos decir, vamos a poner el ejemplo de una tarjeta de crédito, esa cabeza de llave te podría estar costando sólida en un plástico, pues a lo mejor unos 80, $90. Si lo haces bajo el método de optimización geométrica, el precio lo puedes reducir a $20. Entonces, al optimizar las formas, no sacrificas resistencia, mejoras precio, mejoras precio, mejoras peso, mejoras precio, mejoras calidad y la pieza funciona exactamente igual, ya sea que tú lo hagas desde tu propio diseño o que utilices algunos de estos softwares para poder optimizar. Estos son algunos ejemplos, pero la realidad es de que ya cada vez más los softwares de diseño 3D complejos como la familia de CATIA, de Siemens, de Autodesk, ya integran módulos de optimización para impresión 3D y manufactura aditiva, así como lo han hecho para casting, para maquinados y para otros procesos, ¿no? Este es el ejemplo con Dassault Systems. Y el propio software te automatiza el proceso de rediseño de la pieza. Tú la diseñas normal, le indicas cuáles son los puntos clave, cómo se va a mover, qué cargas va a recibir, todas las condiciones físicas en las que el objeto va a interactuar en el mundo real, y en automático el software empieza a hacer toda la optimización topológica, geométrica, hasta que te dice está lista, va a funcionar igual y ya la puedes fabricar con esa optimización. También hay softwares de diseño 3D y hay personas especializadas hoy en día en tomar esos modelos 3D, meterlos a softwares de simulación especializados en manufactura aditiva y analizar el comportamiento que esa pieza va a tener. Entonces, cada vez más el ecosistema de diseño de impresión 3D, a diferencia de hace 5 años, está mucho más robusto, mucho más complejo y mucho más automatizado sobre todo. Muchos de estos procesos ya los hacen el software, se hacen en la nube y de esa manera cada vez es mucho más accesible estar fabricando. Otro ejemplo es en Topology, que en Topology es un software especializado para optimizar piezas de impresión 3D. Lo que vemos aquí es una pieza simple que era mucho más gruesa, pero mediante los algoritmos del software tú lo corres y lo que hace mucho más delgada la pared y la refuerza con estos nervios o en inglés látices que aseguran que la pieza va a tener la misma resistencia, pero un mucho menor peso y un mucho menor uso de materiales. Entonces, hay muchas maneras de optimizar, pero en general, estos softwares de optimización te van a ayudar a hacerlo todo automático y tomando en cuenta condiciones de manufactura aditiva. ¿Qué material vas a usar? ¿Qué tecnología vas a utilizar? ¿Qué posición? ¿Qué orientación? Etcétera, ¿no? Muchas de las cosas las puedes ir controlando a través de estos softwares. Y una vez que ya tienes tu diseño 3D listo, pues es momento de fabricarlo. Antes, hace unos años, solo podías utilizar modelos 3D en formato STL para poder fabricar. El STL es como un archivo universal que lo que hace es triangular el modelo 3D, genera pequeños triangulitos de una superficie de triángulos y eso es lo que interpreta el software de la impresora 3D y comienza a fabricar. Hoy en día sigue funcionando igual, pero ya los softwares de las impresoras ya pueden abrir archivos nativos de CATIA, de SolidWorks, de Siemens, archivos de ingeniería como IGES, STPs, etcétera, y hay muchas otras variantes. Y entre más nativo sea el archivo, más garantizas la calidad de impresión de la pieza. ¿Por qué? Porque los STLs
al ser triángulos, depende de la calidad en la que exportaste el modelo, puedes tener una forma muy perfecta, muy lisa, o se va a ver como poligonal y un poco pixeleada, entre comillas, ¿no? Pero una vez que tienes ese modelo, exportas o tienes el modelo que vas a usar en la impresora, tienes que utilizar un software que se utilice Slicer. Tú no puedes pasar directo del modelo 3D mágicamente a la impresora. Hay que hacer una programación de máquina, porque a fin de cuentas, las impresoras 3D son máquinas y son robots, y hay que darles instrucciones de fabricación. A diferencia de un CNC donde el setup es complicado, hay que programar, hay que hacer los pasos, la impresión 3D lo hace de manera automática. Tú abres tu modelo 3D en el software de la impresora que vas a utilizar, y la impresora lo que hace es generar slices o las pequeñas rebanadas que son cada una de las capas. Y cada capa da ciertas instrucciones de movimiento para que la impresora pueda fabricar. Cada impresora, cada marca, cada tecnología utiliza sus propios slicers. Hay para el mundo de escritorio, hay muchos slicers genéricos como Cura, como Simplify, y pues esos hay que configurar mucho, hay que hacer muchos ajustes. Pero ya las máquinas profesionales de marcas como Stratasys, 3D Systems, EOS, Desktop Metal, Formlabs y etcétera, tienen sus propios slicers. Y eso lo que garantiza es que, número uno, es mucho más fácil de utilizar los equipos, y número dos, están pensados para operar con esos equipos. Por lo tanto, la calidad final de las piezas va a ser mucho mejor que si estás utilizando softwares genéricos, ¿no? Y hay muchos temas detrás de ingeniería, de diseño de software y etcétera. Pero lo que hace el slicer es justamente rebanar el modelo 3D y empezar a decir cómo se va a mover la máquina, ¿no? Aquí vemos un ejemplo. Del lado izquierdo vemos el modelo 3D y del lado derecho vemos ya cómo la máquina o el software ha hecho ese slicer. Esos slices o esas capas que ves de color verde ya son el código de impresión. En el mundo de la impresión 3D se le conoce comúnmente como el código G, y el código G es el que ejecuta la máquina. Entonces, una vez que procesas el archivo en el software de impresión 3D, lo mandas directamente a fabricarse a la impresora, ¿no? Depende el tipo de máquina que estés usando, la tecnología, pues el slicer se va a ver diferente. Aquí podemos ver un slicer de filamentos, donde cada línea resaltada en color verde claro, pues es por donde va a ir pasando el cabezal y donde vamos a ir poniendo. Pero aparte, los slicers también lo que hacen es preparar la pieza para ser fabricada. Aquí lo que estamos viendo son las piezas azules, son las piezas que se van a fabricar en una impresora de resina, y todo lo blanco es el material de soporte. Entonces, también el software de impresión prepara todo lo que necesita para fabricar la pieza. Ya hemos hablado antes de que, por ejemplo, se necesitan soportes, se necesitan perforaciones, se necesita hacer insertos. Entonces, todo eso se puede preparar dentro del software de la impresora. Y todo es tan sencillo o tan complejo dependiendo del grado de expertise que requieras utilizar. Tú puedes llegar a modificar hasta cada uno de los movimientos por milímetro de la máquina, dónde poner material, saltarse una parte, cambiar un material de lugar. En fin, hay muchas cosas que tú puedes hacer al momento de preparar. También hay softwares especializados en preparar, como Magix, como Netfab, que te ayudan a optimizar la forma, optimizar las posiciones de impresión, a agregar ciertas cosas para garantizar que la pieza se va a fabricar bien, o también hacer lo que se le llama en el mundo de la impresión 3D como los nidos. Los nidos se utilizan para tecnologías como SLS, como MJF, en donde imprimes muchas piezas en un volumen de construcción y pues tú puedes acomodarlas en el espacio físico. Parece que están flotando, pero todo lo que está lleno de aire, al momento de la impresión, lo que va a estar es lleno de un polvo muy fino que después se retira y tú ya tienes la pieza lista para ser utilizada. Entonces, como puedes ver, hay muchos temas que van relacionados al diseño para impresión 3D. Desde que empiezas a diseñar, optimizas tu pieza, le haces muchas cosas de mejoras geométricas, ahorras peso, ahorras material, refuerzas en algunos lugares, luego preparas tu impresión, ¿no? Todos los settings que le tienes que dar,
Y una vez que está listo, lo mandas a fabricar y te olvidas de ella, la recoges en unas cuantas horas, porque la máquina se encarga de todo lo demás. Ahora, algo que es importante es que al momento de estar preparando, diseñando, optimizando, sí tienes que tomar en cuenta qué tipo de impresora vas a usar para fabricar tu pieza. Y por ello, te vamos a compartir esta tabla que desarrolló una empresa que se llama 3D Hubs, que te explica de manera muy sencilla cómo entender las condiciones de diseño para cada tecnología, ¿no? Entonces, dependiendo de la tecnología que estés usando, que es la columna de la izquierda, pues hay diferentes características o condiciones mínimas fabricables que vas a ir viendo a lo largo de la tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de paredes soportadas, o sea, que cuando yo estoy construyendo paredes verticales, ¿de qué grosor van a ser las paredes que están solas? ¿Y de qué grosor puede ser cuando están en una estructura tipo T o soportadas por algo más, ¿no? Cuando estás haciendo algunas impresoras, utilizan soporte como las imágenes que vimos. Entonces, ¿a partir de qué ángulo de inclinación puede ya no necesitar soporte la fabricación? ¿Cuánto podemos hacer de grabaciones de altos relieves? Al momento de fabricar, algunas máquinas pues pueden no usar soporte y que no cuelgue el material o no se complique la fabricación. También los hoyos. El tema de los cilindros, perdón, los círculos es algo muy interesante en la impresión 3D porque depende de la posición que le des a la pieza, pueden salir ovalados y entonces quedan fuera de especificación, pero también puede ser que son tan pequeños que la máquina no alcanza a hacer la forma de ese círculo. Entonces, cada tecnología tiene condiciones para hacer círculos perforados, ¿no? Algunos pueden hacer círculos o diámetros mucho más pequeños que otros. El tema de ensambles, ¿no? Hay que dejar ciertos gaps o ciertos espacios para que las piezas puedan tener juego, para que de verdad el ensamble quede funcional y después de la fabricación no queden pegadas o soldadas las piezas. Algunas, algunas tecnologías como las de polvo, las de resina, pues tú puedes escoger o fabricar solo el caparazón de la pieza, pero adentro se va a quedar atrapado polvo, resina o materia prima. Entonces lo que tienes que hacer es hacer algunas perforaciones en la pieza para que ese material se salga, ¿no? Entonces, ¿de qué tamaño tienen que ser el diámetro de esos hoyos? Detalles mínimos. ¿Cuáles son los detalles mínimos que alcanzan a salir por tecnología? Algunas piezas al fabricar pines o ciertos detallitos, pues esos pines pueden romperse, pueden quedar frágiles o pueden incluso no ser impresos. Entonces, todo lo que tiene que ver con pines, dependiendo del tipo de tecnología, hay ciertos grosores ideales para que no se rompan y otros para que al menos se fabriquen. Lo que ves en esta tabla es por lo menos para que se fabriquen. Y las tolerancias de fabricación, ¿no? Esto tiene que ver porque si tu pieza va a ensamblar con otra que ya existe, tienes que tomar en cuenta las tolerancias de manufactura. Ahora, cada que tú vas a fabricar una pieza, pues nosotros desde 3D podemos ayudarte a correr un análisis donde cumpla todo esto. Y nosotros cada que fabricamos una pieza la hacemos pasar por el análisis de todo esto que ves en la tabla y te hacemos detecciones. Oye, esto no va a salir, esto está muy delgado, aquí puedes reducir y puedes ahorrar peso y si no, también podemos ayudarte a optimizar los modelos. Pero lo importante que quiero compartirte es que cada uno de las tecnologías o cada vez que tú vayas a fabricar una pieza para manufactura aditiva, es importante que tomes en cuenta todo esto, porque al momento de fabricar te vas a evitar de sorpresas o de decepciones. Vas a entender también que no todo es fabricable, como por ejemplo una inyección de plástico o en un maquinado, en términos de detalles finos, pero en términos de formas, de complejidad, pues puedes hacer virtualmente lo que sea. Y el día que quieras fabricar, nosotros desde 3D vamos a estar muy contentos de poderte ayudar. Dentro de 3D tenemos un equipo de especialistas con más de 25 años en la industria de la manufactura aditiva. Contamos y operamos equipos tanto en México como en Estados Unidos para ayudarte a fabricar tus proyectos y somos socios de una de las marcas de impresión 3D más grande que es Stratasys,
como su socio de manufactura en México, y esto lo que quiere decir es de que ponemos a tu disposición, como lo hemos hecho para muchas y cientos de empresas a nivel nacional, las mejores tecnologías de fabricación 3D para llevar al siguiente nivel tus prototipos, tus herramientas de manufactura y todo lo que quieras fabricar. Te podemos ayudar con Manufactura Express, con manufactura aditiva en todas las tecnologías que te platiqué, en más ya de 50 materiales diferentes. Te podemos ayudar con el diseño de tus piezas, optimizarlas para manufactura, hacer fixtures, gauges, muchas otras cosas más y sobre todo fabricar pequeñas corridas de validación o de producción para que puedas utilizar tus productos, salir al mercado, probar y que no tengas que irte a invertir en moldes o complicar el proceso de manufactura.